Bienvenidas y bienvenidos de nuevo, amantes del conocimiento. El día de hoy vamos a dialogar sobre la más reciente película de Marvel Studios, Spider-Man No Way Home, y tres aspectos filosóficos que quizá no notaste. Así que ya sabes, ponte cómoda, ponte cómodo, acompáñame a pensar y hazte una pregunta. Antes de iniciar, es evidente que en este análisis va a haber spoilers, así que si no has visto la película, ponle pausa a este video, lánzate a verla y regresa. Sobre aviso, no hay engaño. Ahora bien, es un hecho indiscutible que la nueva película de Marvel Spider-Man No Way Home o Spider-Man Sin Camino a Casa ha sido un rotundo éxito. ¿Sí? Tanto en taquilla como en cuestión a las expectativas, a las mil y una expectativas que muchísimos fans teníamos y que, pues claro está, la película se las arregló para cumplirlos, para complacernos. Desde el Spider-Verse confirmado, Andrew Garfield, Tobey Maguire unidos junto a Tom Holland crearon esta triada de superhéroes, este equipo araña, hasta los grandes villanos que, despertando un poco la nostalgia, nos recordaron aquellas películas con las que muchas y muchos de nosotros fuimos creciendo. Así que indiscutible que esta ha sido una gran película que ha tenido un gran desarrollo de personaje en torno al Spider-Man de Tom Holland, que muchos venían diciendo le faltaba ese algo, ¿no? Que, aunque suene curioso, se dice que un Spider-Man sin sufrimiento no es Spider-Man, ¿sí? El Spider-Man de Tom Holland no había tenido todavía esa pérdida asombrosa que caracteriza a nuestro querido y amigable vecino el Hombre Araña. Entonces, fuera de eso y entrando a lo que nos atañe, es indispensable comenzar por el inicio, buscando entre líneas aquellas referencias filosóficas que, claro está, nos van a servir para analizar, interpretar y repensar una gran película en torno a nuestra vida. Así que vamos desde el inicio. La película arranca desde donde se quedó la película pasada, con Misterio revelando la identidad de Peter Parker. Es en este momento, al inicio de la película, donde notamos aquellas palabras que el filósofo, lingüista y politólogo estadounidense Noam Chomsky pronunció hace ya tiempo sobre los medios de comunicación masivos o sobre las redes sociales. Dice Chomsky, aquel que controle los medios de comunicación controla al pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Aquella persona que esté en dominio, en posesión de aquellas narrativas que se van a impregnar en las redes sociales, antes bien en el periódico, en la radio, en la televisión, todos aquellos que gobiernen y que pongan pautas en las redes sociales serán aquellos que gobiernen al pueblo. Y esto lo podemos notar en nuestro día a día porque, a ver, noticia que sale en redes sociales es noticia asumida como verdadera. Y este es el primer punto filosófico a analizar: cómo las redes sociales manipulan nuestro pensamiento y cómo los intereses detrás son, por así decirlo, abrazados como verdad absoluta. ¿Sí? Recordemos que Misterio, al decir, ¿sabes qué? Peter Parker es el Hombre Araña y Peter Parker me asesinó y Peter Parker es malo, esto en el público causó un impacto general, un impacto muy fuerte en el que casi toda la población, obviamente impulsados por un J. Jonah Jameson que promovía el odio al arácnido, pues bueno, se encantó y se esforzó mucho en hacerle la vida imposible a Peter Parker. Otra cosa que me intriga mucho de este punto es que, si nos vamos dando cuenta en el avance de la película, mucha gente empieza a acosar a Peter. Pero son pocos los que podemos ver son manifestantes, sí a favor de Misterio o sí a favor del Hombre Araña, pero principalmente son medios de comunicación masivos, son helicópteros tratando de sacarle una foto, son periodistas buscando una entrevista, todo con el fin de entretener. Palabra clave, recordemos, ¿a quién se entretiene en nuestra sociedad? A los niños. A un niño se le tiene que entretener para que, bueno, no se lastime, para que esté, por así decirlo, tranquilo. Si los medios de comunicación masivos están pensados para entretener al hombre adulto, al individuo, al humano maduro en la sociedad, ¿qué mensaje podemos sacar de ahí?
Somos simples niños para aquellos que manejan estas tramas de medios de comunicación, aquellos intereses políticos, gubernamentales, económicos que quieren ser dados a luz en nuestra sociedad. ¿Somos solo eso? Aparentemente en Spider-Man No Way Home, sí. Mysterio antes de morir sabía que tenía una misión, era hacerle la vida imposible a Peter Parker, al Peter de Tom Holland, y lo logra. Todo gracias al mayor medio para lograr ese fin, y es el medio de comunicación. En nuestro caso, las redes sociales. Todo se llenó y aquel que controla las redes sociales controla al pueblo. Aquel que da una noticia viral controla la opinión pública. Aquel que invita a la acción en las redes sociales comienza una revolución. Y Mysterio es lo que hace en contra del Hombre Araña, haciendo que su vida se vuelva, bueno, prácticamente imposible. Y esto lo va a ir desarrollando a lo largo de toda la película. Ahora bien, un segundo aspecto filosófico que podemos encontrar lo observamos casi a la mitad de la película, un poco antes de aquella escena que sin duda alguna nos partió el corazón a más de uno y nos hizo llorar en la sala de cine, y es la muerte de la tía May. Antes de morir la tía May, recordemos, se gesta este momento hermoso en que Peter trataba de salvar, curar, arreglar a los villanos, ¿no? A estos 5 siniestros en nuestro caso, claro está. Entonces encontramos a Peter tratando de devolverle la conciencia a, primero, el Dr. Octavius, Otto Octavius, Doc Ock, el Dr. Octopus. ¿Qué sucede? Lo logra. Posteriormente está haciendo el suero del Duende Verde de Norman Osborn, y es aquí donde un personaje que aparentemente demuestra signos de un trastorno de personalidad múltiple o disociativa toma el control de esta segunda personalidad, el Duende Verde, personalidad maligna que lo dota además de una fuerza sobrehumana. ¿Qué sucede? Que durante este monólogo que ya no Norman Osborn, sino que el Duende Verde gesta, pronuncia en este departamento de lujo de Happy Hogan, menciona algo muy importante y dice: tú quieres arreglarnos, pero no hay nada que arreglar. Estas no son maldiciones. Y voltea a ver a Electro y le dice: es una bendición. Luego, dirigiéndose a Peter, le dice: a ti la gente te quiere hacer elegir, tú tienes el poder. Tienes el poder, te falta, no lo dice así, lo interpretamos, la voluntad. Y es que dice: nosotros somos dioses y los dioses no tenemos que escoger, todo es nuestro, tomamos lo que queremos. Esta pequeña frase, este pequeño pero profundo monólogo, no puede hacer otra cosa que recordarnos al filósofo alemán Friedrich Nietzsche con esta idea de la voluntad de poder y del superhombre manifestado en las 3 transformaciones. 3 transformaciones que encontramos en su obra Así habló Zaratustra, bajo el nombre del camello, el león y el niño. El camello, para Nietzsche, es aquel que carga el peso de la moral, el peso de una moral establecida que simplemente está cargándola. No la cuestiona, no la rompe, solo la vive, la carga el peso de la moral. El león, en cambio, ya no carga ninguna moral, pero está como loco rompiéndola, ¿sí? Busca una libertad que aparentemente no lo llena, pero rompe toda moral previa. Y es el niño, el superhombre, aquel que puede, por así decirlo, romper la moral previa, pero crear una propia, una suya, una nueva. Es aquí donde entra el término de la voluntad de poder. Aquel que pueda ejercer su voluntad en el mundo será aquel que rompa la moral. ¿Qué le dice el Duende Verde a Peter Parker cuando lo tiene contra el piso casi matándolo y frente a la tía May? Le dice: tienes una debilidad, y esa debilidad es la moral. Es la moral. Más nietzscheano no pudo ser. El mensaje es ese, entonces: aquel que ejerza su voluntad en el mundo sin ningún tipo de atadura moral será aquel que surja, que emerja como el superhombre, como aquel heroico, como aquel héroe trágico que logra, en pocas palabras, romper toda la moral establecida y ejercer su voluntad en el mundo, su voluntad de poder. Con esto nos trasladamos un poco después a la muerte de la tía May y a lo que fue la segunda parte de la película y prácticamente la trama: el deber y aquella famosa frase de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
¿Qué sucede? Que sabemos que al Peter Parker de Tom Holland no le habían dicho esta frase a lo largo de sus 2 películas previas ni en ninguna de sus apariciones en Avengers o en Civil War, ¿no? Esto nos da a entender que le faltaba esto, porque es una frase icónica, necesaria e indispensable para Peter Parker, sea cual sea su manifestación, o para el Hombre Araña en general. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Qué sucede? Que la tía May, al estar muriendo, le dice: Peter, tienes un gran poder. Y ese poder conlleva un deber, una responsabilidad. Porque recordemos, previamente Peter le dice a la tía May: ellos no son mi problema. Este no es mi problema. Ella le dice: no, pero es tu deber. ¿Qué es lo que hacemos? Ayudar gente. Y posteriormente Peter se toma la tarea de cumplir ese deber. Pero vamos por partes. ¿Qué es el deber? Bueno, desde una perspectiva meramente pragmática, utilizamos la palabra deber como sinónimo de un imperativo, una orden o algo que es indispensable que hagamos, por no decir necesario. Casi siempre tiene una connotación moral la palabra deber, ¿sí? Contrario al tener. El tener tiene que ver más con necesidad. Tengo que ir al baño, tengo que comer, tengo que dormir. Pero el deber se asocia siempre, reitero, a una cuestión un poco más ética, un poco más moral. Debo hacer el bien porque es lo correcto. Debo comportarme de tal forma porque así se debe hacer. ¿Debo hacer esto o no debo hacer esto? En un análisis más profundo, filosóficamente hablando, el filósofo prusiano Immanuel Kant, en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, nos dice que todo ser humano es capaz de una buena voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Somos capaces de desear hacer lo correcto, hacer el bien. Y casi siempre el bien va a ir orientado a una especie de, ¿cómo decirlo?, cuidado del ser humano. Porque para Kant el ser humano es fin en sí mismo, nunca medio. Esto quiere decir que nunca podemos ni debemos usar a otro ser humano como un medio para un fin, sino que todo ser humano es valioso en sí mismo y debemos actuar así siempre. Ahora bien, esta buena voluntad, si un ser humano la tuviera pura, sería un santo, ¿sí? Dice Kant, sería un santo y no habría deber, porque ama lo que debe hacer, porque lo desea. Pero en el ser humano hay otra parte, una contraparte, que son las inclinaciones. Las inclinaciones, podríamos pensar, son cuestiones sensibles, más humanas, pero que nos alejan un poco de esta buena voluntad. Para sorpresa de muchos, algunas de estas inclinaciones son incluso el amor, el odio, la tristeza, la avaricia, el egoísmo, etc. Vamos a poner un ejemplo. Para Kant, el deber es la coalición o el choque entre la buena voluntad y las inclinaciones. ¿Por qué? Porque si solo fuera buena voluntad no habría deber, porque ya queremos lo bueno. Si solo hay inclinaciones nunca obraremos con el deber, por tanto siempre seremos malos o neutros. Ahorita explicaremos eso. Entonces el deber es aquello que se da cuando se nos dice: debes hacer esto a pesar de tus inclinaciones. Vamos al ejemplo. Imagina que ves una persona que se está ahogando. Esa persona que se está ahogando es alguien a quien tú le debes dinero. Como le debes dinero, dices: ¿sabes qué? Si muere esa persona, mueren mis deudas con ella. Por tanto, no la salvo. Esto para Kant es una acción contraria al deber, porque el deber mandaría, obviamente, y al menos así lo podemos deducir, salvar o intentar salvar a la persona en la medida de nuestras posibilidades. Pero, como no lo hicimos, fue contraria y esa acción es moralmente mala. Vamos a otro ejemplo. ¿Qué pasaría si la persona que se está ahogando es alguien que te debe dinero? Tú dices: no, pues quiero salvarla para que me pague. Si la salvas para que te pague, la acción es moralmente neutra, dice Kant. Porque si bien es una acción conforme al deber, es movida por una inclinación. Dice Kant, la de la avaricia. Hay quien diría la de la justicia, pero al final de cuentas es inclinación, neutro. Más profundo. ¿Qué pasa si la persona que se está ahogando es aquella persona a quien tú amas? Bueno, la salvas sin dudarlo. Kant dice que esa acción es moralmente neutra, porque sí es conforme al deber, sí, pero es movida por una inclinación, la del amor. Pero ¿qué pasa cuando esa persona que se está ahogando es alguien que no te ha hecho ningún bien? Es más, te ha hecho mal, le ha hecho mal a tu vida. Pero tú la ves y a pesar de eso vas a salvarla. Esa es una acción, diría Kant, moralmente buena, porque es por deber, sin inclinación. La inclinación te dice: no la salves, es mala, te ha hecho mal. Pero tú,
porque crees que lo bueno es bueno siempre, obras por deber y por tanto obras de manera moralmente buena. Teniendo esto claro, ¿qué tipo de acción moral es la que realiza Spider-Man al intentar salvar a estos villanos? ¿Y qué tipo de acción moral presupone él? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Claro está, una acción por deber, ¿sí? ¿Qué pasa al final de la película, cerca del final, cuando Peter está en un mano a mano con el Duende Verde y está a nada de matarlo? Claro, interviene Tobey Maguire, pero al menos se da a entender que el Peter de Tom Holland pudo o bien quitar a Tobey o bien proseguir con su acto y matar al Duende Verde. Pero decide no hacerlo. Más aún, ¿qué pasa al final de la película cuando se da cuenta de que la realidad se está resquebrajando, se está rompiendo, se está creando el multiverso más allá de lo que ya conocíamos? Y le dice a Doctor Strange, haz que todos se olviden de mí, a pesar de las consecuencias, a pesar de que voy a perder a mi mejor amigo, a mi novia, aquella persona que me servía como una especie de figura paterna que era Happy Hogan, a pesar de que te perderé a ti, Doctor Strange, a pesar de que nadie recordará a Peter Parker. Él dice, adelante, porque obra de acuerdo, y no solo de acuerdo, obra por el deber, porque sabe que tiene un poder y que ese poder conlleva una responsabilidad. Desde que se asume que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, se asume que toda acción de Peter Parker tiene que ser, ante todo, por deber. Más allá de que sea conforme al deber, con alguna inclinación, debe ser siempre por el simple deber, porque es lo correcto. ¿Qué pasa? Y con esto me remonto a la saga de Tobey Maguire. ¿Qué pasa en la segunda película cuando Peter pierde sus poderes y está hablando con la tía May? Y que le dice, a veces hay que hacer sacrificios. Sacrificar hasta aquello que más queremos, hasta nuestros sueños, por hacer lo correcto. El imperativo del deber kantiano evidentemente permea esta conciencia moral. ¿Por qué? Porque hay que hacer lo correcto aún a pesar de las consecuencias, a pesar de que nuestras inclinaciones nos pidan lo contrario. Estos son 3 aspectos filosóficos que podemos observar en la nueva película de Spider-Man No Way Home. Reiteramos y hacemos un breve resumen. Por si has llegado hasta acá, te lo agradezco mucho. No olvides suscribirte y no olvides dejar en los comentarios qué te pareció la película, qué te parecieron estos aspectos filosóficos y cuál le añadirías. Vimos en primer lugar el tema de las redes sociales. Quien controla los medios controla al pueblo. Noam Chomsky. Vimos la voluntad de poder y el superhombre desde Nietzsche y el Duende Verde. Y vimos finalmente las acciones por deber o el imperativo categórico kantiano a la luz del un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Qué te pareció el video? Cuéntame lo que piensas, cuéntame lo que no te gustó, lo que sí te gustó, quién fue tu personaje favorito, cuál es tu Spider-Man favorito, déjamelo en los comentarios. Tampoco te olvides de seguirme en Instagram, @filosogeorge, y en Spotify, hazte una pregunta. Los links te los dejo en la descripción. Muchas gracias si llegaste hasta aquí y recuerda, una vida que no se cuestiona no es digna de vivirse. Así que muchas gracias y hasta la próxima.